Muy buenos días para toda nuestra respetada audiencia de UDI Radio. Bienvenidos al 10º capítulo del programa En Sintonía con los Negocios. Aquí les habla el profesor Javier Chaparro del programa Negocios Internacionales. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante que es esencial para el comercio internacional y es la contenerización o el tema de los contenedores como una herramienta estratégica del transporte internacional de carga. Para tal fin vamos a contar con un grupo de expertos. Inicialmente pues tenemos acá la compañía de nuestro profesor William Rueda, docente del programa también Negocios Internacionales, con una larga trayectoria en cargos gerenciales en el área de mercadeo y logística y que pues hoy en día dispone de una especialización en gerencia de exportaciones y es candidato a magíster en administración. Entonces tenemos la compañía del profesor William Rueda. Bienvenido, profesor William. Muchas gracias, Javier, felicitándolos por este programa, interesante programa que tenemos aquí en la emisora de la UDI. Bien, gracias, profesor William. Bienvenidos dos empresarios y estudiantes acá del programa de negocios. Entonces tenemos la compañía de Eduard Jiménez Navarro. No, perdón. Eduard Ramírez Navarro, perdón. Estudiante destacado ya del último semestre, ya prácticamente un profesional egresado próximo a egresar de nuestro programa, quien pues nos va a hablar también un poco de las experiencias que han tenido al interior del programa. El fin de semana pasado realizaron una práctica en las instalaciones de la universidad, la sede de Guatiguará, donde hay un contenedor disponible para este tema. Y también tenemos la compañía de nuestro empresario y estudiante Brian Eduardo Flores, quien pues muy amablemente pues, también viene a contarnos su experiencia. Entonces, bienvenidos. Eduard, se presenta por favor, y después Brian. Muy buenos días, mi nombre es Eduard Iván Ramírez Navarro, soy estudiante de negocios internacionales, como el profesor ya lo había dicho. Soy ya aspirante ya al título de profesional en negocios internacionales, estoy ya en 9º semestre y pues estoy próximo a culminar este proceso formativo. Vale, muchas gracias, Eduard, bienvenido. Brian, bienvenido. Profesor, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Mi nombre es, como lo decía usted, Brian Eduardo Flores, estudiante de la universidad, 7º semestre, con experiencia en temas de negocios. Hemos tenido la oportunidad de estar en algunos puertos, de conocer algunas dinámicas en el tema de exportación de los contenedores, en estos momentos liderando un proyecto para iniciar la exportación de algunas bebidas hacia el Ecuador y bueno, dispuesto acá a cooperar con esta participación, muy agradecido por la invitación. Vale, muchísimas gracias a todo nuestro grupo de expertos, acá estudiantes, docentes. El tema de los contenedores, para hacer un pequeño preámbulo y pues dar apertura a la participación de nuestros invitados, es un tema que viene muy en la historia, ha evolucionado, pues un tema bastante trascendental en la cultura y el desarrollo de la humanidad. Hablamos de que algunos egipcios por ahí encontraron vestigios de algunas vasijas en vidrio utilizando arenas del mismo mar o del mismo río como tal, el Nilo. Algunas culturas como los griegos pues ya empezaron a evolucionar utilizando lo que es la madera para el tema de los vinos. Y pues es un tema que no se escapa de los intereses generales del planeta. ¿Sí? Nosotros para poder movilizar carga de un país a otro, de un departamento a otro, de una ciudad a otra, pues se requiere de poderla contener, de mantener, de protegerla, y pues esa es una de las funciones que tienen los contenedores. Entonces, vamos a darle la palabra principal, inicialmente al profesor William. Profesor William, ¿qué nos puede hablar acerca de la temática? Bueno, también teniendo en cuenta que ya son negociadores. Tenemos dos personas que ya son negociadores internacionales, pero seguimos con esto de los contenedores. Y es básicamente en la historia, desde 1956, un señor McLean vio la necesidad de poder transportar mercancías en algo que cupiera más mercancía, que la capacidad de carga fuera mayor, porque inicialmente él la hacía con unas estivas y con unas eslingas en forma triangular, las cargaban en los barcos y pues eso no contenía mucha mercancía.
Y entonces él dijo, voy a idear una caja metálica donde yo pueda meter la mercancía, que quepa más mercancía, darle capacidad de carga. ¿Para qué? Para que fuera mucho más fácil. Entonces eso fue en 1956 y él creó la parte del contenedor. Entonces eso ha abierto muchísimo espacio a los negocios internacionales, al comercio internacional, porque en vista de que se podía cargar mucho más, entonces abrió ese panorama amplio a la parte de los negocios internacionales y del comercio internacional. Entonces fue en 1956 realmente donde nacieron los contenedores o el container. Ok, el container como lo conocemos hoy en día, ¿no? 1956. Es importante aquí el aporte que nos hace el profesor. Él me comentaba al inicio, previo a la transmisión, que pues nació de los mismos buques petroleros que se adaptaron para poder llevar más carga. Entonces, de ahí viene esa necesidad. La demanda global creció, ¿no? Profe, usted me decía ahorita que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se estabiliza la economía global, hay una alta demanda de mercancías, de bienes, y pues necesitábamos una manera de poder transportarla en grandes volúmenes. Y aquí pues McLean, ¿es que me dice? McLean, sí. McLean es quien se encarga de aprovechar esta necesidad, porque los grandes proyectos nacen de problemáticas o necesidades, y pues adaptan los buques petroleros con estas cajas que son los famosos contenedores. El primer despacho que se hizo fue también, o sea, en 1956, él lo hizo de New Jersey a Houston y duró 6 días. 6 días. Y se dio cuenta que era mucho más benéfico transportarlo por medio de contenedores. Y ese es el inicio de los contenedores. Ok, muy bien. Bueno, Edward, ¿qué nos puede aportar sobre el tema? Bueno, realmente pues es interesante para uno como estudiante el poder aprender ese tipo de cosas, porque también no solamente conocer el ámbito empresarial, sino también la historia de parte del origen de los contenedores, porque muchas veces uno los ve por carreteras o cargándolos en puertos y realmente no saben la historia detrás de una cajita de metal, que sería... Okay. Y esa cajita puede ser una cajita de fósforos en el mar, ¿no? Miremos cómo muchas veces los buques deben botar contenedores para que no se hunda todo el buque. Y es una cajita de fósforos. Exactamente. El tamaño ya con un buque portacontenedores ya queda muy disminuido, muy reducido. Brian, cuéntenos un poquito acerca de la temática de los contenedores. No, pues como lo decía mi compañero, es interesante. Es interesante identificar cuáles son esos orígenes, de dónde nace toda esta dinámica que nos ha aportado en gran medida la logística internacional, que considero que sin un contenedor sería muy difícil transportar mercancías que se requiere para el proceso de almacenamiento, para llevar una mejor distribución y para tener una mayor cuantificación de ella. También para regular temas del peso, varias variables que nos permiten a nosotros tener como ese control y ese registro, no solamente a los empresarios, sino también a las entidades gubernamentales, nacionales, para tener todas estas medidas de control básicamente. Es importante conocer también, profe Javier, el contenedor tiene una vida útil y entra a una logística inversa. Cada 7 años se deben cambiar. Cada 7 años el contenedor debe salir. ¿Por qué? Por su uso, por su maltrato. Miremos que en alta mar los contenedores se mueven hasta 10 metros. El agua les entra, una cantidad de cosas. Entonces el contenedor tiene una vida útil de 7 años y entra a una logística inversa. Y es ahí donde vemos de pronto algunas constructoras aquí en Bucaramanga, donde ellos, las oficinas, cuando van a construir su edificio, hacen la oficina en un contenedor. También en Brasil estamos viendo algunos apartamentos hechos con contenedores de 20 o de 40 pies que han sido sacados del mercado por su vida útil. Tocando un poco el tema del profesor, considero que es importante identificar el valor que tienen estas cajitas, ¿no? Porque hace unos años atrás, por la pandemia, identificamos una escasez y ahí fue donde realmente todos los empresarios vimos cómo nos afecta de forma directa en temas no solamente de la logística, sino en la economía, porque pues, en la gran mayoría de las materias primas que utilizamos aquí en Colombia
son importadas. Entonces, al tener escasez de estos contenedores, pues vimos una recesión económica importante acá, una disminución de materias primas. Bueno, se frenó altamente la economía por estas variables. Lo que comenta Brian con respecto a esto de escasez de contenedores es que no existió, o sea, que faltaran contenedores. No faltaban contenedores. Los contenedores estaban. Recordemos que en enero 20, China autorizó y dijo que no habían operaciones portuarias y todas las fábricas se cerraban. Entonces, se quedaron esos contenedores que iban a ser despachados ahí, y los contenedores que tenían que devolverse, porque estaban en todo el mundo, más o menos son 30 millones de contenedores que están actualmente operando en circulación. Entonces, 20 de enero, China dijo, no operaciones portuarias y todas las fábricas se cierran. Los contenedores se quedaron ahí. Entonces, básicamente es esa la escasez, porque el contenedor tiene que ir al destino y volver, obviamente, de donde salió. Y sabemos que China tiene los 8 puertos más fuertes de movimiento de contenedores. Entonces los contenedores se quedaron ahí. Y algunas empresas en otros países, en Estados Unidos entró en marzo del 2020 también la parte donde no habían operaciones portuarias y las fábricas se cerraban también. Entonces muchas mercancías se quedaron ahí. A raíz de esa escasez de contenedores, entre comillas, surgió algo, y fue que algunos países que tenían ya elaborados sus productos necesitaban despacharlos, y empezaron a decirle a las navieras, venga, deme prioridad, yo le pago más. Y fue ahí donde de los fletes y el arriendo del contenedor, por decir algo, si valía $2,000 de China a Estados Unidos, después en esa escasez de contenedores subió a $20,000. Entonces todo eso, oferta y demanda, ¿no? Como estamos viendo. Oferta y demanda. Y obviamente el precio de los productos se encarecieron. Entonces eso, o sea, causó inflación, un traumatismo fuerte a nivel del comercio internacional. Escasez de los contenedores 2020, pero fue China quien realmente repuntó eso. El alza en los fletes. Entonces, Total, sí, total. Alza en los fletes. Incluso aquí en Colombia lo vimos, y aquí en Bucaramanga muchos de los importadores o exportadores decían, ¿yo qué hago? No puedo exportar, no puedo traer la mercancía, prefiero dejarla allá porque salía muchas veces más costoso el arriendo del contenedor que lo que iba en la mercancía, si era mercancía consolidada. Entonces empezaron a darse cuenta que los costos se subían muchísimo en esta parte del contenedor. Y aquí viene algo que yo les decía al principio del programa, y es que nos afecta a todos. Es un tema que concierne a toda la sociedad, y es que quien paga estos platos rotos o quien asume todos estos costos de alza de los fletes es el consumidor final. El consumidor final, sí. Entonces, ahí vemos el alza en los precios como tal. Bueno, profe, muchas gracias, muy interesante. Bueno, en temática de contenedores, ¿hay alguna característica particular? O sea, ¿existe un único contenedor para toda la carga o hay varios tipos de contenedores? No, y eso sí me gustaría invitar a uno de los negociadores internacionales, pero antes quiero decirles que hay una ISO que reglamenta toda la fabricación de los contenedores, que es la ISO 6346, que es la que tiene que ver con contenedores. Y también vemos que los contenedores tienen unos orificios donde se hace el trincaje de la grúa pórtico, o el trincaje para que los contenedores se puedan colocar uno sobre otro, que es el twist lock. Ese tiene otra ISO que es especial para ese mecanismo. No recuerdo en estos momentos, pero me gustaría entonces, Edward, invitarlo a que nos hable de los tipos de contenedores que existen en el mercado. Bueno, realmente existen dos clases de contenedores principalmente, que son dos tamaños, que serían 20 y 40 pies, respectivamente. Dentro de ellos también se clasifican por la naturaleza del producto, se podrían llegar a transportar de diferente forma. El más utilizado actualmente pues, es el contenedor estándar, que puede ser utilizado para las cargas generales y las cargas sueltas en sí, o puede ser también de manera unitarizada en estivas, ¿sí? También se encuentra el High Cube, que después tiene una dimensión mucho más grande. Sí, la altura es mucho más alta. Es utilizada para también cargas livianas y pues ser mucho más altas para también... Voluminosas. Para darle capacidad, para darle tener capacidad mucho al contenedor. También tenemos el de techo abierto, que es para temas de cargas sobredimensionadas y altas, que pues es un caso particular, puede ser pronto las llantas de los remolques y demás, que pueden llegar a sobrepasar el... Incluso cuando venían las turbinas para aerosogamoso, venían en ese tipo de contenedor. Grandísimas, cargas sobredimensionadas.
Ujú. Ok. También tenemos el techo removible, que pues es diseñado también para cargas pesadas y pueden ser cargadas también pues, a través del techo, que pues, permiten ya maniobrar mucho mejor la carga a través del techo de la misma. También se están sin tapas laterales, que pues es para cargas sobredimensionadas de ancho. Entonces se le quitan las tapas laterales para poder facilitar el acceso a la mercancía. Esto también existe la plataforma, que solamente es la plataforma de la parte inferior, que también permite transportar, ejemplo, maquinarias industriales y demás, que puede llegar a ser pueden llegar a ser perjudiciales meterlas en un contenedor estándar, ¿sí? También el tema de los contenedores aislados para mantener constante unas temperaturas, a diferencia que, por ejemplo, que también existe el contenedor refrigerado, que sí, pues la temperatura es mucho más regulable, que es como la principal diferencia. Y también tenemos el isotanque o contenedor cisterna, que es para transporte de líquidos o gaseosos, tanto a nivel de productos peligrosos como productos comestibles, como lo pueden llegar a ser el aceite de cocina o puede llegar a ser aditivos para las comidas y demás. Muy bien, Edward. Hay una cosa, o sea, recordemos todos que la parte de las exportaciones se mide por número de TEUs y un TEUs hace referencia a un contenedor de 20 pies. ¿Pero qué traduce TEU? Es unidad de carga de 20 pies. Realmente es la traducción literal al español. Entonces vamos a encontrar en algunos documentos donde dicen Colombia exportó tantos millones de TEUs. Estados Unidos exportó tantos millones de TEUs. Entonces es nuevamente, ¿qué quiere decir? Unidad equivalente a 20 pies. Ok, Perfecto, es la unidad de medida de los Sí, señor. Contenedores. Excelente, muchas gracias. Bueno, Brayitan, cuéntanos. Brian, que es aquí un consentido de la universidad. Gracias, profesor. Bueno, hay cosas importantes por resaltar también, que es cuáles son esos controles a los que se someten los contenedores, porque es importante identificar estos aspectos. Podemos recaer nosotros como empresarios en algunas sanciones o en algunos en retener la mercancía, y para nosotros los empresarios que nos retengan los contenedores son pérdidas de dinero de forma directa. Encontramos que los contenedores a nivel internacional surgen ciertos parámetros de control para garantizar dos aspectos. Uno, que es la seguridad, y el segundo, que es el cumplimiento de la regulación, ¿sí? En los países a los cuales se está llevando la mercancía. Entonces, ¿qué incluye esto? El primero de esos son las inspecciones aduaneras para verificar la conformidad de la carga. Entonces, en ese sentido, pues la entidad aduanera tiene la libertad de poder inspeccionar. Toda la autorización la tiene. Sí, exactamente. En este caso puede hacer uso de cualquier contenedor, revisarlo con los fines de... Abren los precintos sin ninguna autorización. Tienen ellos toda la potestad de poder abrir el contenedor en el momento tal de que detecten que hay algo que no concuerda con tipo de carga. Exactamente. Esto, en algún tiempo se identificaban los contenedores con doble fondo, ¿no? Para aquellos tipos, pues acá en Colombia tenemos como ese antecedente que no es muy bueno, pero pues los magos de Cali, Medellín. Y ahí hablábamos de la contaminación de la carga, ¿no? Entonces, por eso hoy en día Antinarcóticos está muy pendiente de la revisión de los contenedores y en cualquier momento le hacen la inspección, que consiste en coger un martillo de goma y empezar a golpear el contenedor por todas las paredes, tanto laterales como superior e inferior, y en el momento que no sientan un ruido, un sonido ahuecado, abren ese contenedor como abrir una lata de sardinas y entonces revisan absolutamente todo, Brian. Sí, muy bien. Exacto. En estos momentos es interesante conocer que nosotros acá en Colombia estamos desarrollando un proyecto importante en el puerto más grande entre Cartagena y Santa Marta, que va a tener ya toda la parte del escáner, que va a ser directamente para suministrar toda la información. Mucho más fácil, sí, en serían tiempo los real. aforos, El aforo, técnicamente hablando. Sí. Okay. También podemos encontrar inspecciones de seguridad para detectar sustancias peligrosas. Entre esas también el control de peso para evitar sobrecarga, control de temperatura en contenedores refrigerados para identificar si es la temperatura adecuada, posiblemente el material o el producto que se lleva ahí
no vaya a generar daños o contaminación, como lo decía el profesor. Y la verificación de precintos para prevenir manipulaciones no autorizadas. Claro. Antes se utilizaban los precintos plásticos. Hoy en día se utilizan unos precintos ya son metálicos en especie de botella, en forma de botella, y es mucho más seguro. Es importante también conocer de los contenedores algo que es el peso muerto del contenedor, que es la tara. ¿Sí? Y hablamos de un peso bruto y hablamos de un peso neto. Un peso neto, ¿cierto? Entonces, en el peso bruto está tanto la tara como el peso de la mercancía, como el peso completo del contenedor. Entonces están esos tres tipos de peso. Edward, ¿qué más nos puede contar acerca de esto de los contenedores? Porque es un tema muy largo, extenso. Claro, es un tema interés. largo y interesante porque uno ve un contenedor y uno dice, wow, esto viajó por todo el mundo, 7 años. Entonces, ¿qué nos puede contar más acerca de esto de los contenedores, Edward? Pero realmente, para añadir a todo lo que se ha dicho, pues también es importante analizar la parte de las estándares internacionales que existen en cuanto a la mercancía, que pues uno de ellos, que es más importante a nivel internacional, que es la norma base, regula todo el tema de contaminación de la mercancía. Todo lo de seguridad. Y realmente es importante uno para negociante o estudiante de negocios internacionales poder llegar a ser un auditor en ese tipo de normas y pues llegar a aportar algo al proceso de cadena de suministro. Javier, el Muy sábado bien. tuvimos la oportunidad de hacer una visita al contenedor de la universidad. ¿Cómo le fue en esa visita, profe? Excelente visita. Incluso hay unas imágenes ahí donde hicimos la visita al contenedor, que si pudiéramos colocarlas, entonces vamos hablando acerca de qué se hizo en esa visita del contenedor. La universidad tiene en su sede de Guatiguará un contenedor de 20 pies, pues ya está reforzado, está pintado, pero tiene todas las marcas. El que observamos en pantalla. El que estamos observando ahí en la pantalla es un contenedor de 20 pies, revisamos los twist locks, miramos cómo eran las inspecciones que se le hacía al contenedor, miramos toda la información del contenedor, porque alguien se preguntará, bueno, ¿y cómo sé que ese es mi contenedor? El contenedor, como cuando uno compra un carro, tiene una placa y tiene una numeración, entonces uno sabe que su mercancía va en ese número de contenedor. Profesor, ¿es cierto perfecto. que esa placa está en el contenedor 6 veces? Sí, va numerado tanto en los laterales como en lo superior, como en las puertas frontales y la trasera. Y lleva toda la nomenclatura. Incluso va el tipo de mercancía a transportar. Si es mercancía peligrosa, debe ir con los pictogramas, ¿cierto, Edward? Usted que manejó la parte de mercancías peligrosas, el pictograma que dice que va mercancía peligrosa, para que las autoridades conozcan que ese tipo de mercancía es peligrosa. Entonces, eso de una vez indica el manejo, el tratamiento que se le debe dar a Total, la ¿cierto? Toda la mercancía manipulación como que le deben dar a eso y cómo lo deben colocar en el buque en el momento de cargar el buque. Veo una imagen ahí, profe, no sé, profesor Juan Manuel. Sí, Están ahí los estudiantes. se trabajó la una parte de la estivación. estivación. Sí, se trabajó la parte de la estivación, cómo estivar. Ahí tenemos una estiva de tipo americano de 1 metro por 1,20. Entonces ahí se hizo el ejercicio de la estivación. Excelente. Entonces Muy bien. fue una práctica muy bonita, muy enriquecedora. Y los donde- veo con 2 implementos de seguridad, el casco y el chaleco. Sí, el chaleco pues para indicar y que sea reflectivo para que realmente si estamos en una operación portuaria nos vea tanto la persona de la grúa pórtico como el transporte que se encuentra en esos momentos en el puerto. El casco obviamente para proteger toda la parte de la cabeza, ¿no? Pero bueno, fue una práctica muy interesante. Edward, ¿qué nos puede contar de la práctica? Usted que estuvo presente el día sábado allá en el Vamos a contenedor de nuestros 20 pies de la universidad. estudiantes. Pues realmente fue algo interesante porque ya es un ámbito real, o sea, sí se vive la experiencia desde la parte también del tema de poder ubicar la mercancía, saber cuánta mercancía puede contener el contenedor, valga la redundancia, y poder llegar a hacer esos ejercicios prácticos dentro del área formativa que sí pueden llegar a ser importantes para uno como estudiante de negocios, próximamente pues a culminar en mi sentido. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiera realizar otro aporte o damos cierre al programa. Pues para finalizar, yo considero que este ejercicio práctico nos permite a nosotros los estudiantes generar una ventaja competitiva, ser un poco, digamos que adelantarnos a la parte práctica, al desempeño el cual nosotros nos vamos a desenvolver en la parte profesional, y siento que es fundamental.
Es fundamental. Vale, muchas gracias. Entonces, la universidad hace su esfuerzo a través de estos espacios de interacción física. También tenemos algunos entornos virtuales, que son los simuladores para el tema de carga y transporte, pero interesante el trabajo de campo, ¿no? Es muy, muy trascendental en la formación de nuestros estudiantes como tal. Entonces, la iniciativa de nosotros desde la dirección del programa es poder, a partir del próximo semestre, con nuestro nuevo reglamento de visitas técnicas, poder planificar de manera organizada, dependiendo de los semestres, unas visitas técnicas tanto a nivel local como a nivel departamental y a nivel nacional. Es interesante, pues ahí estaremos tratando de una posible visita a la ciudad de Medellín, donde 6 empresas que ejercen actividades de comercio exterior están de puertas abiertas para que nosotros podamos visitarlas y explicarnos todo lo que es la logística como tal. Bueno, y le damos las gracias a Sintonía con los Negocios por la invitación. Sintonía con los Negocios, qué bonito nombre, ¿no? Sintonía con los Negocios. ¿Cuáles negocios? Los negocios internacionales. Así es. Muchas gracias, profesor William. Entonces, gracias, compañero Brian, Edward, profesor William. A ustedes, Muy profe Javier, agradecidos también por su muchísimas asistencia. gracias. Y a toda nuestra audiencia les hago la invitación el próximo jueves 9 de la mañana. Vamos a hablar de lo que es la geopolítica del siglo XXI, un tema que es bastante coyuntural, está ligado a las decisiones políticas que ha tomado Colombia con el contexto internacional y a ese nuevo orden mundial del que estaban hablando las prensas internacionales de China y Rusia como otro de los ejes de la economía global. Recordemos que estamos en sintonía Con los negocios. Bye, bye. Sintonía con los negocios. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Sintonía con los negocios.